Muy bien, mis directos alumnos, en primera instancia, saludo cordial que les habla el profesor José Alberto Zúñiga Pérez. Tema, categorías gramaticales. Seguimos con las categorías gramaticales. ¿Ya? Recordemos un poquito. Cuando hablamos de las categorías gramaticales, hemos dicho que exclusivamente son las funciones que cumplen las palabras. Ejemplo, si yo digo canté, la función es un verbo. Si yo digo mañana, su función es un adverbio. Entonces, repito, las categorías gramaticales simple y llanamente vienen a ser las funciones que cumplen las palabras. Ya clases anteladas hemos visto lo que es el artículo, ya hemos visto lo que es el adjetivo, hemos visto el sustantivo. ¿Ya? Ahora, hemos dicho que todas las categorías gramaticales son definidas exclusivamente por tres disciplinas de la lingüística: la semántica, la morfología y la lexicología. Pero son cuatro disciplinas de la lingüística que le ponen concepto. ¿Cuáles son? La semántica, la morfología, la sintáctica y la famosa lexicología. Ahora, cuando hablamos del pronombre personal, no se va a exentar a esta clasificación, no se va a exentar a esta definición. Acá igualito, el pronombre personal, al ser una categoría gramatical, es definida también por cuatro disciplinas de la lingüística. ¿Cuáles son? La morfología, la sintáctica y la semántica. Empezamos, la morfología. ¿Qué me dice la morfología acerca de los famosos pronombres personales? Morfológicamente, sabemos que la morfología, ¿de qué se encarga? De estudiar la estructura interna de una palabra, cómo una palabra está formada internamente. ¿Ya? Ahora, toda palabra está formada por una raíz, que es el lexema. Pero ¿qué pasa a esta raíz? Yo le voy a agregar un morfema flexivo simple. ¿Y qué hace este morfema flexivo simple? Hace que esta palabra llamada pronombre personal me presente tres desinencias o llamado accidentes gramaticales. ¿Cuáles son estas tres desinencias? El género, el número y la persona. ¿Ya? A diferencia del sustantivo, a diferencia del adjetivo, a diferencia del artículo, que solamente tenía dos desinencias, género y número, acá el pronombre personal presenta tres desinencias: el género, el número y adicional la persona. Por ejemplo, pronombre personal, ellos. El género, masculino, el número, plural, y la persona está en tercera persona. Entonces, en el examen te puede venir: señorita jovencito, el pronombre personal según la morfología, ¿qué concepto tiene? Según la morfología, el pronombre personal es una categoría gramatical variable que presenta tres desinencias: el género, el número y la persona. Esa es la que vamos a contestar. Ahora, la sintáctica. Sintácticamente, ¿la sintaxis de qué se encarga? La sintaxis se encarga de estudiar el orden y la función de las palabras, pero dentro de una oración, teniendo como mínima unidad de estudio al sintagma, eso hemos dicho. En este caso va a ver qué función esta palabra va a cumplir dentro de una oración. Ahora, la primera dice, dentro de un contexto, acá lea, dentro de un contexto, dado el pronombre ha de funcionar como sustantivo, adjetivo, adverbio. En este caso te está diciendo que este pronombre personal puede funcionar como sustantivo, como adjetivo o como adverbio. ¿Pero dónde? Dentro de una oración. ¿Cómo así, profesor? No entiendo. Ejemplo. Cuando te va a funcionar como un sustantivo o va a reemplazar al sustantivo gramatical. ¿Ve? Ejemplo. Yo entiendo la explicación. ¿Cuál es acá tu pronombre personal que está reemplazando un sustantivo? Yo. O sea, yo digo, ve, María estudia matemática. En vez de decir María estudia matemática, ¿qué digo? Ella estudia matemática. Ya estoy reemplazando al sustantivo. ¿Cumple la función de qué? De un sustantivo. Y ahora, ¿cuándo cumple la función de un adjetivo? Escuchen. Esta melodía es hermosa. En nosotros, en los adjetivos, ya hemos visto. ¿Qué tipo de adjetivo es? Es un adjetivo demostrativo. ¿Cuáles son los demostrativos? Este, esta, esa, aquel, aquellas, estos y esos. ¿Se recuerdan cuáles son los posesivos? Mío, tuyo, suyo. ¿Ve? Cuando se convierte en adjetivo, mi, tu, su. El cuaderno es mío, en adjetivo, mi cuaderno. ¿Te das cuenta? Ya ese pronombre personal se está convirtiendo en ¿qué? En adjetivo. ¿Eh? O los indefinidos. Algunos llegaron temprano. Pronombre personal. Ahora, cuando es exclusivamente un adjetivo,
algunos alumnos llegaron temprano. ¿Te das cuenta? Automáticamente está cumpliendo pronombre como adjetivo. La siguiente. Cuando funciona como adverbio. Él come donde puede. ¿Cuál es acá tu adverbio? Este que está acá. ¿Eh? Este que está acá. Cumple la función de adverbio. A esto se les llama los pronombres personales relativos. Muy bien, muchachitos. La semántica. Nosotros sabemos que la semántica, ¿de qué se encarga? Se encarga de estudiar el significado. Dice, es una palabra no descriptiva y de significado ocasional. Solamente va a tener significado cuando va a reemplazar al sustantivo. Nada más. ¿Ya? La significación vacía del pronombre solo se vuelve plena cuando forma parte de un contexto. O sea, solamente va a adquirir significado cuando está acompañado de un contexto oracional. ¿Y qué es un contexto oracional? El contexto oracional vienen a ser las palabras que le va a acompañar ese adjetivo. Dependiendo de estas palabras que le va a acompañar ese adjetivo o pronombre personal en ciertos casos, si así se pudiese convertir, automáticamente le van a dar sentido. ¿Cómo así, profesor, un adjetivo se convierte en pronombre personal? Solamente son adjetivos cuando van a acompañar a los sustantivos, pero si no acompañan a los sustantivos, automáticamente se van a convertir en pronombres personales. Ya eso en clase del adjetivo les hemos explicado. Acá dice, leamos. Preguntados José y Juan si quieren a su mamá y si trajeron la torta de cumpleaños. Entonces, yo puedo decir en la respuesta de José, yo significa José. En este caso acá me va a reemplazar. En este caso dice, en primer contexto, José responde, sí, yo la quiero. Yo, ¿a quién me está reemplazando? A José. Ese la es otro pronombre personal. ¿A quién me está reemplazando? A su mamá. Mira, ¿cómo está reemplazando? Quiero, y esa es mi torta que le regalaré. ¿Qué también me está reemplazando? ¿Ve? ¿A quién? A su mamá. Lee a la torta. Mira, ¿qué es lo que pasa? Está adquiriendo significado de acuerdo a qué? Al contexto oracional este pronombre personal. ¿Ya? Para esto, recordemos, los pronombres personales se van a clasificar de la siguiente manera. Primero tenemos a los pronombres personales subjetivos. A estos pronombres la San Marcos les llama pronombres tónicos. ¿Ya? ¿Y por qué se les llama pronombres personales subjetivos o pronombres personales tónicos? Porque tienen la capacidad de reemplazar al sujeto gramatical o cumplen la función de sujeto gramatical. Lo que más utilizamos, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, usted, ustedes y ellos y ellas. ¿Ve? Esto se les llama pronombres personales subjetivos, porque reemplazan al sujeto gramatical. Alex y Carlos salieron de paseo, reemplazo por un pronombre personal. Ellos salieron de paseo. ¿Ve? Los subjetivos, yo, tú, él. Esto en plural o en singular, cualquiera. ¿Ya? Después tenemos a los pronombres personales objetivos, llamado pronombres personales átonos. ¿Ya? Estos pronombres personales siempre acompañan al verbo. Cuando están antes, se les llama proclítico. Cuando están después, se les llama enclítico. Pero siempre acompañan al verbo, siempre. Antes, proclítico. Después, enclítico. Memotecnia, ¿te recuerdas? Me, te, se, nos. ¿Quién? Las, lo, la, les, le, os, los. Ahí está, ¿ve? Metecenos, las lolas, les, le, os, los. Estos, cuando están antes, proclítico. Cuando están después, enclítico. ¿A quién siempre acompañan? Al verbo. ¿Cómo así, profesor? Ejemplo. Cuenta es mi verbo. Antes, me cuenta. Después, cuéntame. Antes, le cuenta. Después, cuéntale. A esto se le llama proclítico
y a esto se le llama enclítico. A eso se les llama pronombres personales átonos. ¿Cuáles son los que acompañan a los verbos? Antes proclítico, después enclítico. Memotecnia, mete senos, las, lolas, les, le, os, los. Después tenemos a los pronombres personales terminales. ¿Cuáles son los pronombres personales terminales? Estos, la sintáctica le llama frases preposicionales. ¿Por qué? Porque estos pronombres personales siempre están encabezados, ¿por qué? Por una preposición, siempre. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos pronombres personales que siempre están encabezados por una preposición? Primera persona, mi, conmigo. Segunda persona, ti, contigo. Y tercera persona, sí, consigo. ¿Ya? Estos son los pronombres personales terminales. Mi, conmigo, ti, contigo, sí, consigo. Siempre están acompañados, hemos dicho, por una preposición. A ver, profesor, ponme un ejemplo. Lo que le dices a tu enamorada. Amor mío, todo lo que hago en la vida lo hago. ¿Qué dices? Por ti. Pronombre personal, ti. La preposición por. Ahí está. Siempre encabezados por una preposición. ¿Ve? O cuando alguien se desmaya, asustado vas, ya volvió. En sí, sí es el pronombre personal y en es la preposición. ¿Ve? O cuando te conversas con una persona, ya habló de ti. ¿Ve? Ti es el pronombre personal. De es la preposición. ¿Ve? Siempre están encabezados estos pronombres personales con las preposiciones. Por eso se les cataloga como pronombres personales terminales. Siguiente. Los relativos. Los pronombres personales relativos, estos subordinan a los verbos. ¿Ya? Siempre están subordinando a los verbos, por lo tanto están acompañados los verbos. ¿Cuáles son? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuál? ¿Cuyos? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estos siempre están acompañados a los verbos y hacen que un verbo se subordine. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, el carro que... Ponemos otra vez, ahora más pequeño. El carro que compraste se perdió. Ya está. A ver, primero ubicamos los verbos. Compras y perdió. Ahí están los dos verbos, ¿cierto? Este T, profesor, no. El T es pronombre personal. ¿Qué tipo de pronombre personal? Objetivo. Recuérdate, ¿está antes o después? Después, por lo tanto, es enclítico. Ya descartamos esto. Este es un pronombre personal enclítico. ¿Ya? Pero acá tengo los verbos compras y perdió. ¿Dónde está el pronombre personal relativo? ¿Qué? Automáticamente esto subordina este verbo y este es un verbo subordinado. Se encargan de subordinar a los verbos, mientras que el verbo que está solito se le llama verbo principal. ¿Ve? Entonces, la función de los pronombres personales relativos, ¿cuál es? Es subordinar a los verbos. Y por último tenemos a los pronombres personales determinativos. ¿Ya? Los determinativos tenemos a 4. ¿Cuáles son? Recuérdate. Los demostrativos, los posesivos, los numerales y los indefinidos. También hemos hablado esto en los adjetivos. Pero ¿cuál es la diferencia? Solamente es adjetivo cuando acompaña al sustantivo. Y si no acompaña al sustantivo, automáticamente se convierten en pronombres personales. Los demostrativos. Este, ese, aquel, estos, esos, aquel y aquellos. Los posesivos. Mi, tú, su. Mis, tú, sus. Cuando es adjetivo. Pero cuando es pronombre personal, mío, tuyo, suyo.
Los numerales. Son 5 tipos de numerales. Recuerden, ¿cuáles son? Los numerales ordinales, cardinales, partitivos, distributivos y múltiplos. Si yo digo 8 alumnos llegaron, ese 8 es un numeral. ¿De qué tipo? Cardinal. Pero si digo 8 llegaron, ese 8 ya es un pronombre personal. El primer alumno que llegó, es ¿qué tipo? ¿Ordinal, cardinal, partivo, distributivo? Claro, muy bien, ordinal, porque es de orden. ¿Ve? Pero si digo el primero que llegó, ya es un pronombre personal. ¿Te das cuenta? Ahora tenemos por los últimos a los indefinidos. Los indefinidos designan cantidades, pero cantidades globales. Muchos, pocos, algunos, varios. Varios llegaron de paseo. Varios es el pronombre personal. ¿Te das cuenta? A esos, entonces, ¿cuántos tipos de pronombres personales hay en la gramática española? Muy bien, son 5. ¿Cuáles son? Los subjetivos, los objetivos, los terminales, los relativos y por último tenemos a los determinantes. Los determinantes son demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, que es la cantidad. Por último, cuando nosotros hablamos de la lexicología, sabemos que se encarga de la taxonomía o clasificación de las palabras. En este caso me dice que los pronombres personales vienen a ser de inventario cerrado. ¿Por qué? No se puede crear más pronombres personales. Solamente en la gramática española tenemos 5 tipos de pronombres personales. Los subjetivos, los objetivos, los terminales, los relativos y por último los determinantes. Ejemplo, tú lo traes para mí. ¿Cuántos pronombres personales hay? Primero, lo que te voy a preguntar, ¿cuántos pronombres personales hay? Ya está. Acá, nada más fíjate acá. ¿Cuántos pronombres personales habrá? Cuenta. Listo. ¿Cuáles son? Tú es uno. Lo es otro. Y mi es otro. Son 3 pronombres personales. Clasificación. Tú es un pronombre personal subjetivo porque reemplaza al sujeto. Lo es un pronombre personal objetivo porque está acompañado ¿a quién? Al verbo. Y mi es un terminal. ¿Por qué? Porque está acompañado de una preposición. ¿Ve? En la primera funciona como sujeto, en la segunda funciona como objeto directo y en la tercera está funcionando como función de objeto indirecto, porque es beneficiado o perjudicado. ¿Ve? A ver acá, en la segunda. Pronombres personales. Ellos, nos, nada más. Ellos. ¿Qué tipo de pronombre personal? Subjetivo. Nos, objetivo. ¿Cómo qué funciona la primera? Como sujeto gramatical y la segunda como objeto directo. Muy bien, muchachitos. Colorín colorado, por este momento el martirio se ha acabado. No se olviden que toda la parte teórica debe ser copiada en su cuaderno. Calabaza, calabaza, ahora sí, no salgan de su casa. Bye chicos, nos vemos hasta la siguiente.